grabo. Antonio López Medina, vengo del Hospital do Meixoeiro de Vigo. Ahí tenéis también mi correo electrónico, bueno, además de todas las herramientas que hay para preguntar en los foros y demás, pues si tenéis alguna duda ahora o en el futuro, pues siempre podéis contactar conmigo a través de ese correo, que lleva ya bastantes años. Y la clase de hoy, que es mitad hoy y mitad mañana, es sobre las utilidades de los sistemas de planificación. ¿Vale? Entonces voy a compartiros ya la pantalla. Compartir aplicación pantalla. Comparto esta, compartir. Sí, bueno, yo creo que ya esto lo podemos quitar. Y nada, en el chat podéis ir preguntando lo que vosotros queráis, lo que vosotros os parezca. Estoy más o menos pendiente y si no, pues levantar la mano, que por lo menos pues veo otro cosilla que me salta, ¿no? En fin. ¿Qué pasó? Espera un segundito. Voy a conectarme aquí. Ocultar. Y ahora, pues eso. Lo he abreviado un poco como TPS Tools. Porque TPS, porque es Treatment Planning System y son las herramientas de un planificador, de un sistema de planificación. Las clases de hoy y mañana van a constar de estos 7 puntos. Hoy vamos a pararnos en el punto 3, en lo que es el registro, ahí terminamos y mañana empezamos en el cálculo dosimétrico. Un planificador a día de hoy, bueno, quizás aún tendría que completar la foto porque un planificador a día de hoy incluye bastantes más cosas, ¿no? Incluye un sistema de realmente es algo bastante más complejo, ¿no? Pero bueno, no sé, yo cuando preparé la clase la hice así. Se pierde el audio. Sí, ha habido un momentillo que te hemos perdido. Espacio, ¿se oye mejor? Se te oye bajito, además, Antonio. Ah, pues me voy a acercar más. A ver. Tendrás Creo una que es herramienta. por la conexión que tienes. ¿Tú crees? No, pero se podrá configurar el audio, ¿no? A ver. No, aquí no. Ah, no, estoy hablando. Se te oye bien ahora, Antonio, ¿eh? Yo creo que puedes seguir. Sí, vale. Sí, a ver si no se vuelve a ir. Bueno, en principio cuando nos viene un planificador nos viene relativamente desnudo y lo primero que tenemos que definir es las máquinas que tenemos. Esto era verdad especialmente antes. Ahora realmente viene mucho más vestido o por lo menos te viene con unas cuantas máquinas de prueba. Es muy raro que seas tú el primero que define una máquina en un planificador. Entonces, por lo menos en la librería te van a dar, en la librería que trae por defecto van a venir algunas máquinas que sean parecidas a la tuya. Bueno, lo primero que suele tener que definirle son las características geométricas, cómo gira el colimador, cómo gira el gantry, qué es 0 grados, qué es 180, qué es 270, qué código sigue. Y luego todo eso suele estar integrado en una red y luego termina en un acelerador. Todo eso tiene que entenderse bien. Entonces, eso se lo tienes que ir definiendo al principio, ¿no? Todos los giros, el multilámina que tenga, en caso, bueno, antiguamente había aceleradores sin multilámina, y esto sería en el entorno área cómo lo muestra, ¿no? La unidad en máquina, que de dónde a dónde van, cuántos grados tiene, lo que puede, en fin, todas las características geométricas de vuestra máquina tenéis que definirlas. Lo que se mueve el colimador, lo que se mueve la mesa, en qué sentido, las energías que tenga, qué técnicas tiene, si tiene arcoterapia, si tiene arcoterapia dinámica, si tiene, bueno, VMAT, las tasas de dosis,
Todo esto es más o menos lo que tenéis que ir definiendo. Y luego, a partir de nuestras medidas, tenemos que ajustar cómo va a calcular la distribución de dosis. Se puede hacer a partir de ajustar el espectro, que es como se hacía, por ejemplo, en Exio, pero a día de hoy, por ejemplo, en ARIA, pues normalmente no te van a dar esa versatilidad de que tú ajustes el espectro de fotones que te entran. Normalmente vas a tener que ajustar mucho menos, tú le metes una serie de medidas, le mides los rendimientos en profundidad, le introduces los perfiles, etcétera, etcétera, y él ya va a ser una caja un poquito más oscura y te va a dar la solución. Y prácticamente a día de hoy lo único que hay que medir es el Dynamic Leaf Gap. Bueno, es el único parámetro con el que se puede jugar. Si lo veis, por ejemplo, en Exio, cuando lo usábamos para IMRT Step and Shoot, lo medíamos cerrando las mordazas y moviendo la cámara. En cambio, en ARIA, para el que te sigue, es al revés. Dejas la cámara quieta y te pones un plan concreto y vas moviendo las láminas y cada vez es más pequeñito el campo que tienes que introducir. La distancia entre las láminas es cada vez más pequeña. La pregunta, el sistema de planeación de la imagen. ¿Planificación o...? No entiendo esa pregunta. Bueno, en principio lo hacemos para varios sistemas. ¿Verdad? Que yo los que he usado de referencia son Eclipse y ARIA de Variant y Exio y Mosaic, que es lo que vendía antes Electa y es lo que tenía disponible. Bueno, lo siguiente que tenemos que introducir en el planificador es los rendimientos en profundidad y los diferentes perfiles. Y a partir de todas estas, y otra cosa importante, que también es variable según eso en ARIA también lo tiene en cuenta, serían los SCP. Los SCP serían medir con os lo han explicado en otro módulo, pero sería con la cámara quieta en el centro del haz y reduciendo el tamaño de campo y ves cómo varía la unidades más, la dosis que mido para las mismas unidades máquinas. ¿Se oye bien ahora o no? Sí, supongamos que sí. Vale. Bueno, pues el SCP es otro de los parámetros que vamos a poder introducir en nuestro planificador. Y tanto el SCP como el DLG hay dos criterios. Utilizo estrictamente lo que yo mido y el planificador que me dé lo que sea. Y la otra opción, mido y después hago más medidas de verificación con Archeck o con otros sistemas y busco y juego un poco, sin irme muy lejos, al que mejor me da las medidas de comprobación. Son dos criterios y no es que uno sea mejor que otro, por lo menos yo no creo. ¿Veis la pantalla negra? Yo aquí sí la veo, no sé. A ver. Sí. A ver, pues la dejo de compartir y la vuelvo a compartir, quizás. A ver. No. La dejo de compartir. Ahora se ve. Bueno, pues entonces la dejo. Vale, entonces la dejo, mejor. Más simple. Bueno, entonces continuamos. Lo que os comentaba, que se puede utilizar estrictamente las medidas o ver cómo después con nuestros demás sistemas de verificación obtenemos un mejor resultado. ¿Vale?
sea, nosotros modelamos nuestro acelerador, utilizamos primero medidas de entrada y después hacemos medidas de verificación, o con gas crómica, o con ARCheck, o bueno, con distintos sistemas, o con la cuba otra vez, ¿no? Verificar que lo que mide con la cuba en situaciones más extremas, pues lo reproduce bien nuestro planificador, ¿vale? Exportamos la distribución de dosis y verificamos que se parece a lo que hemos medido. ¿Qué más? Otro de los parámetros importantes es la cuña. En la cuña siempre merece la pena detenerse porque, bueno, cada vez se utiliza menos si utilizamos VMAT o otros sistemas de planificación. O sea, si utilizamos VMAT o incluso aunque usáramos solo segmentos, cada día se utiliza menos la cuña. Pero la cuña es uno de los elementos que más errores ha producido y que más accidentes ha provocado, ¿no? Entonces es importante que cuando nos viene un sistema de planificación nuevo, en las medidas de verificación comprobemos que lo está haciendo correctamente. Sí, incluso hay un foro que explica que el trabajo del radiofísico es prácticamente eso, decirle a los técnicos de máquinas que apaguen y enciendan las máquinas, y por eso cobramos un pastizal. Pero no es verdad. Bueno, realmente nuestro sueldo está justificado porque garantizamos la seguridad de los pacientes, ¿vale? Entonces, eso es lo que es importante, porque las máquinas de radioterapia son máquinas que pueden matar. Pueden curar a la gente, pero también podemos matarla. Entonces, para no matarlo, una de las cosas importantes cuando nos viene un planificador nuevo, vamos a utilizarlo con cuña, es modelar bien la cuña y después hacer medidas de verificación de que lo que nuestro planificador está calculando es correcto. Vale. Y ya tendríamos nuestra máquina modelada, ¿no? Ya hemos metido una serie de datos que nos pedía el planificador, hemos exportado una serie de planes que nos han convencido, lo hemos medido en máquina y decimos nuestra máquina está ok. Bien, ya podríamos empezar a trabajar. ¿Qué es lo siguiente que necesita como input? ¿Qué otras entradas necesita mi planificador? Pues lo siguiente que necesita son datos del paciente, ¿no? Vamos a tener por un lado datos de la máquina, ya se lo hemos definido, y por otro lado datos del paciente. ¿De acuerdo? Entonces la mayoría de los datos del paciente nos van a venir en un formato estándar. Este formato se llama DICOM, Digital Imaging and Communications on Medicine. Y bueno, pues este es el típico, se compone de una serie de servicios y una serie de ficheros de datos, ¿no? Entonces, para vosotros, pues realmente con Query and Retrieve vais a tener casi todos los servicios que necesitáis, ¿no? Solo que vais a tener que definir el Query and Retrieve y el Storage. Sí, prácticamente son los, bueno, sí, estos tres servicios serían los principales, ¿vale? Y esto ya sí que son pues los diagramillas que le gustan a los informáticos. En cualquier caso, para vosotros, cuando viene un nuevo planificador, lo que tenéis que decirle es cómo exportar las cosas y a dónde, y a las cosas que le circundan, el TAC, la resonancia magnética, el PCT, otros planificadores que sean compatibles, los sistemas de verificación, SCP. SCP era... No me acuerdo, la verdad. Creo que era... Ya he visto las siglas, pero no me acuerdo. Son todo cosas del DICOM, pero son cosas que vais a encontrar. Lo que os digo es que vosotros os vais a tener que quedar solo con tres parámetros, que son el AE-Title, para definirle cómo envío de aquí a allí, necesitáis tres cosas. El AE-Title, que es algo que os dice el sitio donde lo vais a enviar, qué palabrilla es. Entonces, bueno, normalmente se parece mucho
a la máquina que estéis usando, ¿vale? Gracias, Alejandro. Y la IP, que es la dirección donde está el otro, y el puerto donde se define, ¿vale? El puerto habitualmente es el 104 y si no es el 104, pues tenéis que mirar en las especificaciones del sistema y ver cuál es. Si no lo conocéis, pues podéis probar con el 104 y a menudo os va a funcionar. Vale. Todo esto que os estoy contando viene en un libro que, bueno, en un PDF que está normalmente disponible en Internet, ¿no? El DICOM Conformance Statement. Esto lo tenéis disponible siempre, suele ser algo bastante público, pero claro, por ejemplo, el de Variant son 444 páginas, de Accurate 59, el de Monaco 74, el de Ray Station 96. Bueno, eso realmente está actualizado el año pasado, mejor este año no añadir, depende del sistema, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que tenéis que ver. Entonces, en este librillo, ¿qué os va a contar? En este fichero PDF. Pues va a explicar los servicios que tiene, cómo se implementan, y lo que a vosotros os va a interesar más son los objetos, ¿no? Los objetos van a ser los ficheros de datos, que son los que vais a exportar. Estaría, por ejemplo, el del plan, que normalmente sería RP, una serie de números, y luego .dcm, el fichero, ¿no? Luego el plan de estructura, que suele ser RS, unos numerillos, y luego .dcm, el fichero de dosis, que puede llamarse RD, el del registro del tratamiento, y luego las distintas imágenes. Imágenes vamos a tener muchas, ¿vale? Podemos tener CRs, podemos tener imágenes de TAC, podemos tener imágenes de resonancia, imágenes de PET, imágenes de ultrasonido. Normalmente las imágenes se van a componer, bueno, todos los ficheros DICOM, de una cabecera y luego la información más pequeñita. La cabecera lo que nos va a decir es en qué máquina se ha hecho, de cómo se llama el paciente, a qué serie se corresponde de imagen, y luego también a veces nos va a dar cosas para que nos faciliten la conversión de los números que vienen de la imagen a los números físicos que nosotros queremos representar, ¿no? Bueno, una captura secundaria de imagen. Bueno, también el registro, también lo vamos a ver luego, como sería el fichero DICOM de registro, el fichero PET, de PET, las imágenes de radioterapia, que sería una imagen portal. Entonces, esto sería lo que es los ficheros de imagen, ¿vale? Entonces, lo primero que vemos es que tiene unos tags. Esto es como vamos a ver el DICOM Conformance Statement, como lo vamos a ver en el librillo que os contaba, ¿no? Entonces, van a venir siempre unos numerillos, que es el grupo y elemento, que es lo que se llaman tags, y es o etiquetas, que es lo que nos va a permitir en la cabecera saber lo que estoy leyendo. Entonces, normalmente nos va a venir esa etiqueta, después nos dice qué variable es la que nos viene a continuación y después ya nos viene esa información. Y así para cada dato. O sea, en cada dato nos dice primero un tag, que significa que es el DICOM, que sería el 00800D, que sería la instancia del estudio con el identificador único. La fecha del estudio pues sería el 00080020 y así, ¿vale? Y luego también nos vienen pues cosas que nos van a servir. En los ficheros DICOM normalmente cuando tú tienes una serie DICOM lo que espera es que toda la serie DICOM tenga el mismo espesor y la distancia entre imágenes sea la misma. Normalmente está pensado así. Cuando uno varía el espesor de corte en el tag, tiene que tener cuidado porque a veces eso sí que no todos los planificadores lo hacen bien y hay que tener cierto cuidadillo, ¿vale? En cómo exportamos este DICOM. Y luego, por ejemplo, también era típico que venga la pendiente y la ordenada en el origen. Para convertir los números que yo leo
En el DICOM los ficheros, los números de imagen son siempre enteros. Entonces, para convertirlos a números no enteros, hay que utilizar algún tipo de parámetro. O sea, en este caso esa recta. En el caso del tag, esto normalmente no se utiliza, el valor en el origen suele ser 0 y el valor de la pendiente suele ser 1, porque los números normalmente son números enteros, ¿vale? En el tag. En la resonancia, por ejemplo, que sí que se suelen guardar magnitudes más físicas, pues ahí sí que hay que estar muy atento a estos valores, aunque no necesariamente sean en el 0028 1052 y en el 0028 1053, ¿no? Y aquí os muestro cómo sería en binario, mostrado por el WinX, por ejemplo, un fichero DICOM, ¿no? Y aquí tendréis cómo lo leeríais en un lector de información DICOM. Esto me parece que he leído con Osiris, ¿no? Quizás. Sí, me parece que sí. O sea, son dos formas de... O sea, vosotros le dais a exportar DICOM o importar DICOM a cualquier imagen, a cualquier estudio que tengáis y podéis después abrir esos ficheros, ¿vale? Entonces, lo que os decía, está normalmente escrito en Little Endian. Entonces, el 0800 en realidad se lee al revés, es 0008 0008. Eso sería el tipo de imagen. Esto sería que se refiere a una cadena, es decir, que la información que nos venga va a tener al menos 16, va a tener como máximo 16 bits y en este caso, pues lo que nos decía, ¿no? Era Original Secondary Axial, es una imagen axial secundaria. Vale, si lo anonimizáis, pues lo que haríais sería cambiar los nombres. La anonimización completa sería eliminar la información del nombre. Normalmente, la anonimización completa debe de incluir siempre la fecha de nacimiento del paciente. Podéis mantener el año, pero no la fecha completa. O sea, se puede mantener la edad, pero no el año. Y luego ya, pues el resto una vez que pasamos todo lo que es la cabecera, pues si en el caso de un tag, pues ya serían la unidad de council, que son números enteros, y ya lo tenéis ahí, ¿no? Sería una cosa así. El fichero de estructura es un fichero más complejo porque tiene menos información, pero sí que es una estructura anidada y es más difícil de trabajar. En el caso de resonancia, lo que os decía, que sí que ahí estamos guardando una magnitud física y esa magnitud, bien sea los tiempos de relajación, bien sea el coeficiente de difusión aparente o cualquier otro parámetro que midamos, pues ahí normalmente son números no enteros. Y entonces sí que va a utilizar casi siempre el valor de la recta, ¿vale? Y luego en el PET podemos tanto guardar el sub, el Standard Update Value, como el número de cuenta. El número de cuenta sí que va de 0 a 65.000 normalmente. Bueno, 65.000 más o menos, la potencia de 2 más cercana. Y a partir y si guardáis el sub, pues son números más pequeños, pero sí que ya no son enteros, ¿no? Sería entre 0 y 10 o 12 o 20. Pero bueno, a partir de 1 ya podemos decir que empieza a ser tumoral, ¿no? Entonces ya tenemos por un lado los datos de nuestra máquina que nos han llegado, tenemos los datos del paciente que nos vinieron en un formato DICOM y ahora vamos a pasar a ver lo que lo siguiente que sería la fusión, el registro de imágenes. Normalmente deberíamos de tener imágenes o sea, para que un médico pueda delimitar correctamente el volumen blanco, pues a día de hoy, tal y como está el estado del arte, pues lo correcto sería tener o de un PET y un CT o un PCT y seguramente una resonancia, ¿vale? Es cierto que en nuestro país no es frecuente tener una resonancia dedicada para radioterapia, pero eso no ocurre en todos los países del mundo. Aquí yo creo que solo Canarias tenía Las Palmas, ¿no? De Gran Canaria, en el Hospital de Las Palmas, había una resonancia dedicada a radioterapia, pero en otros países del mundo sí es mucho más frecuente,
¿vale? Entonces, si tuviéramos la resonancia y el TAC o lo que sea, pues ya lo que primero que tenemos que hacer es registrar las imágenes unas con otras, ¿no? Entonces, lo más simple... Sí, sí, en el Hospital Negrín, sí, la tenéis. Sí. Pero realmente yo creo que es el único, no sé si hay algún otro. No sé si hay algún otro, puede comentarlo ahora. Yo que tenga constancia solo el Negrín, sí. Y bueno, tenemos nuestra resonancia, tenemos nuestro TAC, podemos tener nuestro PET, podríamos tener ultrasonido y lo siguiente sería registrarlo. Lo más simple sería un registro rígido. El registro rígido, pues es lo que intuís todo, es un giro y un desplazamiento, ¿vale? Entonces, la matriz de giro la tenéis aquí y el vector de desplazamiento lo tenéis aquí. Y luego normalmente se guarda en una matriz 4×4, pero bueno, la última fila no tiene mayor relevancia, es 0001, es siempre igual, ¿vale? Entonces, si nos fijamos si exportamos el fichero de registro.dcm, pues lo que veríamos sería una cabecera enorme donde viene el paciente, el TAC, el dónde se hizo, y al final pues tenemos esa misma matriz guardada en ASCII. La tenéis aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, si exportaseis ese registro. En el caso de un desplazamiento en XEI, pues te lo guardaría así. Bueno, te lo exportaría así. Que el registro te lo exporta así. Arriba tenéis la cabecera, todos los datos del paciente, los datos de dónde se ha realizado, etcétera, etcétera. Y ese sistema, ¿no? Bueno, y así es como lo guarda. O al menos así es como lo exporta. Guardarlo, cada quien lo guarda como quiere. Y nada, pues lo que es el registro rígido, pues consiste en lo que he comentado. Es más, se puede hacer más o menos manual o se puede hacer automático, ¿vale? Dentro de los registros automáticos, pues lo que hay que tener es una métrica. En los registros automáticos, bueno, yo he puesto aquí el método de la información mutua, pero lo único que cambiaría sería la métrica que definamos. La información mutua sirve para registrar distintas modalidades de imagen. Normalmente lo que hace es ir a la información que hay en el histograma y lo que busca es donde hay cosas parecidas, él intenta asociar unos con otros y acaba viendo dónde esa información es compatible. O sea, la ventaja de los métodos de información mutua, que por ejemplo sería válido para fusionar PET o resonancia con TAC, por ejemplo, con CT. Vale, entonces lo que necesitáis es, a priori las dos imágenes no tienen por qué tener el mismo tamaño de matriz, entonces hay que remuestrear una sobre otra, hay que hacer una transformación inicial, volver a interpolar, medir con esa métrica la distancia entre las dos imágenes y luego ver el optimizado si estamos mejorando o empeorando, y si estamos mejorando, pues sigue por ese camino, sigue girando un poquito más en esa misma línea y va aumentando los números hasta que al final obtiene que el valor de la métrica esté por debajo de un determinado número, ¿no? Y entonces estos serían los métodos iterativos, ¿no? Los métodos automáticos. Normalmente a día de hoy, pues cualquier planificador tiene un método iterativo. Y bueno, normalmente para utilizar resonancia con TAC, pues sería suficiente un método de información mutua. ¿Es el mejor método? Pues no siempre, ¿no? O sea, también hay otros que incorporan antes, o por lo menos antes de atacar el método de la información mutua, por ejemplo, Brainlab en Elements, lo que tiene es un método para corregir la distorsión como paso previo de la resonancia, ¿vale? En principio, corregir la distorsión de la resonancia siempre es algo conveniente y, bueno, nosotros sí que hemos visto que cuando los radiólogos corregían la distorsión, teníamos mucho menos error. Entonces, después de eso, se protocolizó que siempre tenía que estar corregida la distorsión en Elements para radiocirugía, ¿vale? O sea, era una fuente de error y una fuente de donde se posicionaba, se localizaba peor. Al trasladar la resonancia al TAC,
se hacía bastante peor si no se había corregido la distorsión. Era un paso previo, ¿vale? Bueno, adicionalmente a los métodos automáticos, luego nos meteremos en lo que es el registro flexible. El registro flexible más intuitivo es pixelar o voxelar una imagen sobre otra, y a cada voxel le aplicamos un método de registro, ¿no? Le aplicamos el método automático. Entonces, tenemos un pequeño giro y un pequeño desplazamiento. Y luego todos esos pequeños giros y esos pequeños desplazamientos los convertimos, los suavizamos por splines, ¿vale? Porque si no quedaría un registro muy abrupto, ¿no? Y el registro, en cambio, es suave. Entonces, primero se hace ese registro discreto y después se lleva a cabo un suavizado. Y luego ya, por último, lo que quería comentaros eran los métodos de registro flexible basados en Atlas, ¿no? Esto, no sé si alguno de vosotros tenéis MIM de maestro. O sea, la mayoría lo que tenían era sistemas de información mutua, y MIM fue el que empezó con sistemas de registro basados en Atlas. O sea, el registro basado en Atlas sí que es frecuente, tener automático para la delineación de los pacientes sí que es muy, muy frecuente, pero la diferencia está que estos basados en Atlas, lo que son estructuras óseas, los mantienen como sólidos rígidos y solo permiten giros y desplazamientos, y en cambio el resto de estructuras sí que permiten deformaciones, pero ya están guiadas un poco por las estructuras óseas y el de a dónde van. Y luego ya, una vez que tenemos todos nuestros sistemas de imagen registrados, es cuando podemos comenzar a delinear los volúmenes. Bueno, esto normalmente lo va a hacer o el técnico de radioterapia o el médico, ¿no? No es que sea algo habitual en radioterapia, en radiofísica, pero bueno, aunque de la delimitación de volúmenes dependa de ello, sí que a día de hoy un planificador lo cuenta como parte integrada y como parte que tiene que permitir, ¿no? El contorneo es parte del planificador a día de hoy, ¿no? También se pueden importar ficheros ya de estructura de otros planificadores, ¿no? Nosotros es frecuente que delimiten el volumen en Elements, y si es una radiocirugía de 1 o 2 metástasis, la calculemos directamente en área, que es más cómodo, es más simple. Pero la delineación sí que la hacen más cómodamente en Elements, ¿no? Y el registro con la resonancia. Bueno, y tendréis, por ejemplo, como se podría ver en el PET, el volumen blanco, y después lo transfieren a nuestro TAR de simulación, ¿no? Y luego el contorneo automático, pues, lo que os decía, lo que hacen es tiene que ver mucho con el registro, porque lo que hacen es, tienen un paciente base ya contorneado, y ese paciente base lo llevan a nuestros pacientes, lo registran de forma deformable, y luego ya, eso sí, juegan un poco con los gradientes. Pues el hueso saben que tiene que tener una densidad determinada, los ojos una densidad determinada, y si tienen la resonancia y el CT tienen aún más información, y entonces puede delimitar todos los volúmenes, o muchos volúmenes, ¿no? Dependiendo del caso. Pero ahí juega con las dos cosas. Primero arrastra los contornos que tiene predefinidos en un paciente estándar o en una colección. Bueno, en un paciente estándar no. A día de hoy lo normal es tener una librería de pacientes estándar, 20, 30, 100, 200, y que puede ir creciendo con el tiempo. Y también ahora también es frecuente que esos sistemas tú los vas alimentando con el tiempo. Cuantos más pacientes contorneas, mejor hace tu delineación automática. ¿Vale? Y en principio, bueno, yo
Yo quería parar aquí ya hoy y mañana seguíamos. Y no, o no sé si os ha quedado alguna duda por ahí, por el camino. Pues ya el resto lo seguimos mañana, si os parece bien. Antonio, yo sí quería comentar que, mira, que eso te lo podía haber comentado antes también, que últimamente estamos haciendo bastantes registros, sobre todo en cabezas y cuellos, de TAC de simulación con el combin del tratamiento, para ver si hay mucha modificación en los volúmenes y si hay que volver a resimular o valorar el utilizar incluso el combin como para volver a planificar sobre él y ver a ver si realmente estamos infradosificando o tratando algunas estructuras con más dosis de la prevista. No sé si eso también hacéis en vuestro servicio, Antonio, o si alguien tiene algo que comentar de ello. Nosotros, la verdad, radioterapia adaptativa estamos haciendo muy poquitas, sí. O sea, lo que estamos haciendo es, si no está bien posicionado, en el caso de las próstatas, si no tiene bien la vejiga, pues se le hace esperar y que vuelva a beber agua. Y en el caso de cabeza y cuello, una modificación importante que lleve a resimular, no, o sea, algún paciente hay, pero no de forma sistemática con el combin, la verdad. Nosotros a día de hoy no lo estamos haciendo, pero no quita que no sea la tendencia. Que a día de hoy también... De forma sistemática, pero sí que estamos empezando y yo creo que de aquí a unos años yo creo que la tendencia va a ser esa, ¿no? Cada vez más con las herramientas que nos ofrecen ahora mismo los planificadores, parece que, ¿no? Que sí que... Sí, realmente, bueno, en el caso de ARIA no hay que importar el combin. En el caso de ARIA ya aparece. Ya, sí. Lo único que tendría es que registrarlo con el CT Sí. de tratamiento. Lo que hay que hacer es registrarlo. Y depende del combin, puedes buscar una tabla de conversión de unidades Council a densidad electrónica. En Varian aún se conserva algo y en los Electa es incluso más difícil, ¿no? O esa es mi experiencia. No sé. Y sí que se podría incluso usar para planificar o para hacer... ¿Vosotros os calculáis la dosis sobre el combin o sobre el... ¿Naya? Sí, nosotros la estamos calculando sobre el combin. Hemos intentado meter la tabla del TAC en el combin, pero bueno, hemos visto que tampoco hay muchas diferencias, que no introduce mucho cambio. Es que es bastante preciso el cálculo de dosis sobre el combin directamente. Pero ya te digo que estamos empezando ahora a hacer pruebas, que todavía no tenemos nada hecho de forma sistemática con algunos pacientes. Estamos ahora empezando con ello. Y bueno, ¿y hay alguna otra duda? ¿O ha quedado claro cómo...? Bueno, claro, a lo mejor nada, ¿no? Pero bueno, no sé si el sistema de registro, bueno, yo también lo he dado un poquito por encima, pero bueno, la idea es un poco eso, que es un sistema iterativo y que lo importante es tener alguna métrica, ¿no? He puesto como ejemplo la métrica de la información mutua, pero a día de hoy hay más métricas, ¿vale? Y luego también, eso, que también hay cosas más dinámicas, ¿no? Bueno, pues si os parece bien... Pues muchas ¿Hay gracias, alguna duda? Antonio. Igual les surge alguna duda un poquito más tarde y como van a estar contigo otra vez mañana y pasado, pues que te pueden preguntar en cualquier momento. Vale, pues entonces mañana terminamos la clase. ¿Vale? Pues muchas gracias, Antonio. Paro la grabación entonces. Hasta ahora.